Volvemos otra vez entonces, mis amados, ahí a enfocarnos en el capítulo 4. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 3. Desde el versículo 3 vamos otra vez a ir retomando lo que Pablo está hablándole a los Gálatas, Gálatas insensatos, fascinados, Gálatas inmaduros, Gálatas que estaban tomando otro evangelio, que estaban tomando otro curso de acción en sus vidas, y esto no los estaba a ellos ni los iba a conducir finalmente a la expectativa que tiene Dios con el proceso que está haciendo en nuestras vidas, porque definitivamente el Señor tiene un proceso que está haciendo con cada uno de nosotros, y ese proceso pues tiene como finalidad acercarnos a lo que Dios quiere, al propósito eterno de Dios. Los Gálatas se habían desviado. Cualquiera de nosotros podría desviarse, Dios no lo quiera. Cualquiera de nosotros podría ser seducido. Cualquiera de nosotros podría ser persuadido. O cualquiera de nosotros también podría acostumbrarse a vivir una vida cristiana en una infancia que no termina. Lo que algunos llaman, lo llaman el síndrome espiritual de Peter Pan. O sea, cristianos que no quieren crecer. Y no quieren crecer, a veces no es por ellos, no es por causa de ellos, sino es por causa del evangelio al cual han estado expuestos. O son cristianos que han estado y han tomado decisiones que no les han llevado a continuar en el proceso que Dios quiere que todos sus hijos pasen por él. Porque la vida cristiana es de procesos, no podemos olvidarnos eso. La vida cristiana no es un proceso, no es algo estático, no es una oración que hicimos alguna vez para recibir al Señor y comencé a asistir solamente a algún lugar, algún sitio para congregarme con otros y como que podamos pensar nosotros, con esto ya es suficiente. No. La vida cristiana, la vida en Jesucristo, pues es una vida que se desarrolla, es una vida que se despliega. Es una vida que va tomando todos los órganos internos de nuestro hombre interior. Es una vida que hace que se desarrollen todas una serie de funciones que son necesarias para llegar a ser un hombre maduro. Y cuando hablo de hombre, pues me estoy refiriendo en sentido colectivo, no estoy hablando de hombre o mujer, sino del hombre, del que fue creado por Dios, a imagen conforme a su semejanza. Y entonces cualquiera de nosotros podría ser desviado de ese propósito, y por eso tenemos que estar atentos nosotros mismos a querer avanzar, a querer nosotros desarrollar toda la potencialidad que hay en nuestra vida, porque hay una vida que ha sido implementada, una vida que ha sido colocada dentro de nosotros, y esa vida tiene que desarrollarse, hermanos. Esa vida tiene que desarrollarse y esa vida pasa por etapas. Y el apóstol Pablo está haciendo a los Gálatas, les está dando conciencia y les está hablando de que hubo un tiempo, dice Pablo, vamos a leer el versículo 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, Dios, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Atento a eso, hermano. Nosotros cuando éramos, Pablo ya dice cuando éramos, dando a entender de que por lo menos él y muchos hermanos que caminaban con él, y seguramente que era el deseo que también los Gálatas salieran de un estado de infancia. Dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿Por qué estaban en esclavitud? Porque cuando se es niño, se tiene la vida del Señor, pero a pesar de que la vida del Señor está allí dentro de usted, todavía su alma necesita ser reconfigurada. Su alma apenas se está dando cuenta de una realidad y a nuestra alma se le tiene que comunicar esa realidad, se le tiene que dar esa realidad, se le tiene que pasar esa realidad. Usted tiene que colaborar con ese proceso de que de su espíritu a su alma se vaya
se vayan dando entendimientos, se vayan mostrando revelaciones, se vayan dando procesos de acople a la nueva realidad. Porque el hombre, cuando entra en el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene al hombre, ahora el alma debe conectarse a la fuente, vamos a decirlo de esa manera. El alma tuya y mía tiene que conectarse a la fuente que va a comenzarla a configurar de una nueva manera. ¿A qué manera? A la manera de Dios. Porque el alma, siendo como una masa moldeable, tiene la capacidad de que se imprime en ella lo que recibe y lo que ella decida recibir para su edificación. Entonces, Dios ha provisto que el alma esté entre el cuerpo y el espíritu para que ella pueda, asimismo, ir siendo configurada con recursos para que pueda el hombre vivir y entender en las dos realidades, en la realidad espiritual y en la realidad natural. Porque recuerde usted, hermano, que el ser humano es la única criatura que puede registrar esas dos realidades y tomar decisiones con base a esas dos realidades y moverse en dos realidades, pero entendiendo que la realidad de lo celestial es lo que debe ordenar las decisiones que uno toma. Así fuimos diseñados. Entonces nuestra alma era un alma que estaba configurada de acuerdo al mundo. Cuando usted lee por allá a Juan, en una de las cartas, Juan nos va a decir justamente algo que ustedes han escuchado muchas veces, y Juan nos hace conscientes, allá en la carta de primera de Juan nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que quiere decir Juan es que afuera de nosotros hay un mundo, hay un sistema creado por el hombre adámico, el hombre que no tiene un alma conectada al Padre. El hombre desconectado de Dios creó un sistema, y ese sistema que crea el hombre es un sistema que seduce, atrae y hace que el ser humano ponga sus expectativas y sus amores en ese sistema. Porque ese sistema busca brindarle al hombre lo que el hombre cree que necesita. Y por eso todas las cosas que hay en el mundo, como dice el apóstol Juan, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todos esos sistemas que el hombre ha creado y que el hombre ha perfeccionado a través de los siglos, son sistemas que buscan proporcionarle al ser humano seguridad, confianza, deleite, le generan al ser humano provisión también. Y entonces el hombre ha entendido que en este mundo él tiene que sobrevivir, tiene que lograr sobrevivir en este mundo como se ha planteado, y todos nacemos en un sistema que todo el tiempo nos está bombardeando sobre eso. Todos nosotros. Y entonces, todo eso que está en el mundo, todo eso que el mundo tiene, todo eso que el mundo le brinda al ser humano, pues es lo que el hombre toma para ir configurando su alma. Dentro de esas cosas que Pablo está hablando de los rudimentos del mundo, nosotros podíamos hablar de todas aquellas cosas que hay en el mundo que comienzan a configurar nuestra realidad, como por ejemplo la temporalidad. Nuestra alma, expuesta al mundo, vive en una realidad de temporalidad. ¿Cómo así que de temporalidad? Pues nosotros todo lo que hacemos lo hacemos basado en el tiempo que tenemos,
porque la realidad en que nosotros nos movemos es una realidad temporal. Así es la realidad que nos movemos. Es una realidad en la cual estamos nosotros como corriendo contra el tiempo. Es una realidad que te dice que a ti se te está acabando el tiempo. Es una realidad que te dice que tú vas, sí, naces, creces, pero al llegar a cierto momento, a cierta edad, el tiempo comienza o me voy haciendo consciente de que el tiempo se está acabando. Nosotros entramos en un proceso donde el tiempo se está acabando y por esa temporalidad que tenemos, pues todo lo que programamos en nuestra vida está sustentado en eso. Otra de los rudimentos del mundo es el materialismo, porque el materialismo nos habla de la fuerte convicción que el hombre tiene de que todo lo que le rodea, como es material, pues es la realidad de las cosas. Otra de los rudimentos del mundo es el humanismo, aquello que el hombre ha creado del hombre por el hombre para sí mismo. Eso también lo ha creado el mundo, ¿no? El hombre por el hombre ha creado una doctrina filosófica donde ha colocado al hombre en el centro de todas las cosas. Y en ese centro el hombre cree que él es bueno y que todo lo que deberíamos de hacer nosotros debe ser sustentado para la gloria del hombre. Esos rudimentos también del mundo traen temores, trae justicia humana, trae dependencia emocional, trae la meritocracia, porque en este mundo nos tenemos que mover de acuerdo a méritos. Eso también lo trae los rudimentos del mundo, los apetitos y los deseos sensuales que combaten en nuestros miembros y que nos hacen a nosotros ser personas muy sensoriales, muy tratando de complacer todo el tiempo los apetitos y los deseos que están en nuestra carne. También los rudimentos del mundo como la enemistad, la sabiduría humana, el éxito, las tradiciones religiosas, el individualismo, todas cosas que son del hombre viejo. Por eso Pablo le habla como rudimentos del mundo, porque el hombre, el ser humano, pues a estas cosas las pone en un grado superlativo. El hombre las pone en un grado alto y el hombre vive por todas estas cosas que estaban mencionando, pues el hombre vive a través de ella, por ella y para ellas. El individualismo es algo que está marcado en los genes del hombre adámico, porque nosotros queremos en nuestro individualismo volvernos el centro de todas las cosas y vivimos para nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, encuéntrese usted en el país más avanzado que se encuentre, en el país más desarrollado que usted encuentre sobre la tierra, usted encontrará los mismos rudimentos del mundo. Eso no cambia. Eso no quiere decir que porque yo viva en el tercer mundo o en el mundo en desarrollo, como lo quiera llamar usted, o porque yo viva en los países más desarrollados, allá también en los países desarrollados. El hombre vive y vivirá hasta que no venga el cielo nuevo el cielo nuevo y la tierra nueva. No vivirán sino en lo que la Biblia considera como los rudimentos del mundo. Por eso cuando el Señor viene a nuestra vida, el Señor nos viene a decir que Él viene a sacarnos de esos rudimentos a través de una tecnología del espíritu, que es una tecnología de punta. Punta quiere decir de que es de avance, tiene que ver con lo celestial, y el Señor se ha propuesto terminarnos, sacarnos, que nuestra alma deja de seguir construyendo y edificando su realidad con base a los rudimentos del mundo. El Señor está diciéndonos ahora que en el proceso de la madurez, en ese enlace, mientras se está constituyendo lo nuevo, pues todavía tú eres un niño y todavía dependes del mundo. Así usted sea un cristiano, todas sus ópticas, todas sus percepciones y muchas de sus realidades
todavía siguen durante mucho tiempo dependiendo de lo como su alma venía siendo configurada en el mundo. Ese proceso puede tardar muchísimo tiempo. El que usted pueda configurar su alma de acuerdo a lo que viene del espíritu, a lo nuevo, a lo que es de arriba, a lo que es superior. Eso puede tardar mucho tiempo. Los años en la vida cristiana no determinan eso. Usted puede ser un cristiano que lleva 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y su alma puede seguir todavía estar guiada y estar sustentada en los rudimentos de este mundo. Podría decirle que usted podría hasta morir y no haber logrado una transformación mayor en cómo usted concibe la vida. Y esto es terrible, ¿no? Es terrible que uno llegue a morir en las mismas situaciones y condiciones para lo cual el Señor no había o había provisto todo lo necesario, porque Él necesita y quiere que tú participes en esas conexiones nuevas, que tú tomes pequeñas decisiones en tu vida que son las que te van a permitir en esa comunión con Él, en esa perspectiva que te comienza a dar el Espíritu Santo, comiences a edificar en ese lugar que es tu alma, porque tu alma es un terreno de edificación, que ahí sigas tú las instrucciones para que se vaya levantando lo que es nuevo y vaya decreciendo, vaya quemándose lo que no sirve. Entonces, si el evangelio que a usted se le presenta es un evangelio diferente, cuando el evangelio que se nos presenta es dado, cuando nos presentan y nos predican un evangelio dado para suplir o llenar las expectativas humanas, ese evangelio deja de ser eficaz en sacarte de los rudimentos del mundo. Deja de ser eficaz si no te predican un evangelio a la manera como lo que Pablo está hablando. Ese evangelio que te predican, que no es eficaz, te imposibilita para alcanzar madurez espiritual. Si no somos expuestos a un evangelio según la realidad del evangelio de Jesucristo, el evangelio apostólico completo, tú vas a permanecer en un estado de inmadurez. Y yo creo que es la realidad que nosotros vemos. Es la realidad más latente del mundo cristiano que hoy vemos a nuestro alrededor. Un evangelio que es un evangelio diferente. Es un evangelio que ha estado leudado por percepciones carnales, que ha hecho que al hombre se le presente el evangelio para que el evangelio suple o llene simplemente expectativas humanas. Y usted sabe que el hombre con esas expectativas humanas, pues es la forma como el hombre ha construido su realidad con los rudimentos del mundo. Y si al hombre se le brinda un evangelio que se adecua para que usted siga permaneciendo en los rudimentos del mundo, pues es un evangelio que no va a lograr el propósito de llevarlo a usted y de conducirlo a usted hacia la madurez. Hoy se predican muchos evangelios, pero están adulterados. Y esto es lo que provoca que nuestras almas sigan siendo edificadas según los rudimentos del mundo. Ahí están esos evangelios donde le están diciendo a usted y animando que el evangelio viene para que usted tenga todas las cosas materiales, que el evangelio viene para que usted pueda entonces tener suplidas todas sus éxitos que usted busca, que el evangelio que usted ha recibido le lleva a usted a tener todavía conceptos de temporalidad aquí en la tierra. Bueno, todo eso que estamos viendo de los rudimentos del mundo es lo que ese evangelio sigue animando. Pero el evangelio de Pablo, el que él les compartió a los Gálatas, el evangelio apostólico, tenía y tiene como propósito desarraigarnos de los fundamentos de este mundo
Y esto es lo que los Gálatas no estaban entendiendo. A ver, hermano Germán. Mi hermano, lo que estás diciendo tiene una connotación espiritual muy grande para la vida de todos nosotros. Yo sé que lo que estás hablando es palabra del Señor, porque es real. Estos días han sido donde el Señor con mucha claridad me ha dicho exactamente lo que tú estás diciendo y cómo el Espíritu confirma realmente que nosotros no fuimos creados para depender de nosotros mismos ni del mundo, sino de Dios, porque somos obra de Dios, somos creación de Dios. Pero como pues el hombre natural tiene eso arraigado en sí mismo. Tú dabas esa lista de todas esas cosas que lo que hacen es fortalecer ese pensamiento en el hombre de que su vida, de que su provisión, de que su deleite depende de sí mismo y de los recursos que hayan en el mundo y de que él pueda darle forma a todo eso para que encuentre la plenitud de la vida. Pero también nosotros como cristianos, cuando vivimos en esa mixtura donde Cristo no es suficiente, donde no entendemos que esto es un propósito mucho más grande y mucho más glorioso que la temporalidad en que vivimos, sin despegar los pies de la tierra, porque tampoco vamos a llegar al punto de salirnos de una realidad de que obviamente somos espíritu, alma y cuerpo. Y hace 8 días precisamente eso lo veíamos con el hermano Paneso, de que el Señor habla de unos cielos y una tierra nueva, pero edificada en Él, sustentada en Él, y esa es la gran diferencia, no sustentada en nosotros ni en lo que el mundo nos ofrece. Entonces, eso como hace tanto daño a nuestro corazón cuando teniendo al Señor hay tanto énfasis en que dependemos de nosotros, de cumplir tantas cosas externamente para poder obtener la bendición de Dios y para poder dar un testimonio en esta tierra. El Señor me hablaba esta semana muy claramente, ¿no? Y yo sé que esto lo hemos visto, yo no sé cuántas veces habremos leído esto que el Señor habla en Colosenses 3, pero resaltaba con una claridad terrible. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, si realmente, y hablo con hermanos, porque todos tenemos al Señor, si realmente ha venido un nacimiento de lo alto, pues realmente nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra vida está escondida en Cristo, como dice la misma escritura, y que estamos muertos, dice el apóstol. Este mismo apóstol que le habla a los Gálatas dice en Colosenses que nosotros estamos muertos y que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, ¿cómo realmente si nosotros estamos dispuestos a entender que las cosas nuestras vienen es de arriba, que el propósito es eterno, bueno, todo lo que eso implica para nosotros, pues nuestra perspectiva va a cambiar. Pero cuando realmente nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos, tan deseosos de las cosas de esta tierra y cómo esos pensamientos humanistas se metieron en la iglesia, fortalecido ese pensamiento y no nos dejan levantar la mirada y entender que el llamado es mucho más grande y más glorioso, pues no podemos avanzar como iglesia. Disculpe que me extienda un poquito, mi hermano, pero quiero traer a colación a un escrito que puso, creo que Juanita, que hablaba sobre este hermano Warner, que hablaba sobre Jesús, que habla sobre el pan de vida, ¿no? Y él hablaba sobre ese pan de vida y sobre los hornos del Señor. Entonces me decía el Señor que me ponía a meditar realmente cómo solamente el pan puede provocar, cómo el pan eh, provoca y cómo el pan realmente alimenta, es cuando ha sido pasado por el fuego, cuando ha sido pasado por el horno. Pero un pan crudo es un pan que ni seduce ni alimenta. Entonces, ¿cuál fue el horno del Señor? El horno del Señor fue realmente la cruz y el verdadero alimento, el verdadero triunfo del Señor fue en esa cruz y cómo realmente el Cristo resucitado, que es el que nos está instando ahora y nos está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, cómo realmente nos quiere poner a que levantemos la mirada y la pongamos hacia el cielo, entendiendo que el cielo está dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu, en ese lugar alto. Y si realmente nosotros no entendemos, y lo digo porque lo he meditado mucho en estos días, si realmente nosotros no entendemos que
que nosotros también tenemos que ser pasados por el horno, porque nosotros en este momento estamos siendo esa parte externa del Señor. El Señor está en nosotros, pero nosotros también tenemos que ser pasados por el horno para que ese aspecto nuestro, para que ya no seamos ese pan crudo que ni provoca ni alimenta a nadie. Tal vez los procesos del Señor, tal vez los trillos del Señor, pues no vayan a provocar a un hombre que esté obstinado y no quiera saber nada de Dios, pero a quien realmente esté buscando al Dios verdadero en este momento y comience a ver hombres y mujeres coherentes en ese verdadero evangelio que viene del cielo, que es el evangelio del reino, pues realmente ahí es donde como iglesia vamos a empezar a hacer esa luz que el mundo necesita en este tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias, mi hermano. Hermana Ángela. No te estamos oyendo. Tienes el micrófono apagado. Ay, qué pena. Escribí algo para no olvidar lo que quería decir. Si nos quedamos con lo que ofrece el mundo, nos privaremos del privilegio de acceder a los lugares celestiales donde está Cristo, quien desea llevarnos en estrecha relación para que bajemos a la tierra las riquezas verdaderas de la gloria que harán que el Evangelio se manifieste con poder. Amén. Amén, hermanos. Efectivamente, hermano Germán y hermana Ángela y a todos los hermanos que están esta noche escuchando. Nosotros sabemos que hay un evangelio, el evangelio apostólico, el evangelio que Pablo predicaba. Pablo no se predicaba a sí mismo. Pablo solamente predicaba, y como él lo dice a los corintios, a Cristo y a este crucificado. Ese es el evangelio de Pablo. Ese evangelio debe desarraigarnos de los fundamentos de este mundo, porque nuestra alma ha lanzado sus raíces y está recibiendo los nutrientes y se está nutriendo a sí mismo con esos fundamentos en los cuales ella ha sido, se ha dejado, se ha permeado y se ha colocado en esa realidad, dada la caída del ser humano. Pero ahora el Señor nos está diciendo que nuestra alma debe de entrar en el orden natural de Dios. Y para eso el Evangelio viene a cortar y viene a colocarnos en ese nuevo orden de Dios, que es el orden de creación, y que es el orden que nos asegura unos resultados divinos. No son los resultados del hombre, sino los resultados que vienen de arriba. Son los resultados que son de Dios. Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios sabe cómo funcionas tú, mi hermano. Dios sabe cómo funciona y Él sabe qué es lo que puede llenarte profundamente, qué es lo que puede darte a ti seguridad verdaderamente, qué es lo que cómo es que tú puedes obtener una confianza plena, cómo es que tú puedes llegar a experimentar en tu vida la verdadera paz, cómo tú puedes vivir tu vida en esta tierra viviendo en una verdadera justicia y cómo tú puedes vivir una vida con un gozo inefable. Los rudimentos del mundo no te van a proveer eso. Los rudimentos del mundo no te llevan a esa calidad de vida. Jesús llamaba eso como la vida en abundancia. Los rudimentos del mundo no te llevan a vivir una vida en abundancia. Los rudimentos del mundo no te llevan a experimentar una paz profunda en el corazón. Pero quien ha entrado en la dimensión del espíritu, quien ha entrado en la dimensión de un evangelio que lo está cada día llevando más a una dimensión de arriba, como decía el hermano Germán, un evangelio que te está mostrando el valor de las cosas de arriba, un evangelio que te está provocando a que tomes decisiones por las cosas de arriba, pues es un evangelio que va a lograr que tú como hijo de Dios logres abarcar amplia ganancia. Entonces, los Gálatas, como lo explica Pablo aquí en esta carta, estaban volviendo a los rudimentos
Cuando a ellos se les había ofrecido lo de arriba, ellos estaban volviendo a las cosas de abajo, a volver a los ritos, a volver a las tradiciones, esas cosas que enamoran al alma. El rito tiene cierto mérito, cierta meritocracia. El rito tiene algo de humanismo. El rito tiene mucho de justicia humana. El rito tiene mucho de dependencia emocional. El rito te mete otra vez en la temporalidad. El rito exaspera muchos apetitos que hay en tu carne. El rito te lleva a ti también al individualismo. Es tremendo, el rito es así. El rito es así, lo ritual es estático, acartonado, quieto, no avanza. Los ritos son repetitivos. Las tradiciones son repetitivas, todos los años lo mismo, todos los años la misma celebración, pero no hay nada nuevo. En los caminos del hombre viejo no hay nada nuevo, por eso se llama lo viejo, porque no hay nada nuevo. En cambio, cuando estamos hablando del terreno del espíritu, en el terreno del espíritu hay movimiento. En el terreno del espíritu nada es nuevo, todo es nuevo cada día. Como dice el Salmo, nueva es cada mañana. En el terreno del espíritu existe la posibilidad de que tú vayas avanzando, subiendo por una escalera de en una escalera con característica ascensional, donde una cosa es estar en un primer escalón y otra cosa es estar en un escalón superior, donde tú puedes comenzar a considerar la perspectiva de tu vida, donde tú puedes sentarte a ver tu vida en una proyección espiritual y donde tú puedes entender los procesos que has ido atravesando y cómo en todos esos procesos hay ganancia, no pérdida. El que pierda su vida por causa mía la ganará. Habla de una ganancia. El Señor no te está llevando a ti a un proceso de perder. Sí, tienes que perder lo viejo, pero para ganar. Él no te está llevando a un pierde y sigue perdiendo y termina perdiendo. El Señor te lleva a un proceso de pierde para que ganes. Esto es un proceso del Señor, ¿no? Este es el proceso. En cambio, el mundo te lleva a ti de pérdida en pérdida. El mundo no te lleva de gloria en gloria, sino el mundo te lleva a ti, tu alma es conducida de derrota en derrota hasta una derrota definitiva. Hermanos, por eso es que el apóstol Pablo está aquí hablándole a estos hermanos gálatas con tanta certeza. Por eso les habló fuerte ahí en el capítulo 3, porque les dice, él le decía, ¿cómo ustedes habiendo comenzado por lo de arriba van a terminar otra vez por lo de abajo? ¿Cuántas personas que ustedes han conocido en la vida cristiana? Échenle una remembranza. ¿Cuántos que comenzaron yo llevo caminando con el Señor varios años y yo he conocido a mucha gente que ha quedado en el camino y he conocido a mucha gente que ha vuelto a cosas, a rudimentos. ¿Cuántos que ustedes conocen han vuelto a rudimentos, hermanos? En vez de ir en ese camino ascensional, se han vuelto atrás a las cosas rudimentarias. Cuando Pablo habla de cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, hay un camino que recorrer, hay una novedad de vida que recorrer, hay algo que se proyecta y esa proyección tiene característica no temporal, tiene característica eterna. Y la eternidad es un lugar donde nunca terminamos de aprender. Siempre estaremos conociendo más y más. Pablo entonces ahí está cerrando el versículo 3, diciendo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, éramos esclavos. Un esclavo no podía liberarse bajo los rudimentos del mundo. Pero ahora Pablo va a darnos y va a decirle a los Gálatas, va a colocar un pero en el versículo 4. Esa no debería de ya ser la vida de ellos.
Ellos no deberían de estar viviendo bajo los rudimentos del mundo. Así como nosotros tampoco ya deberíamos de estar viviendo por los rudimentos del mundo, ¿ah? Es lo mismo que podíamos decirnos ahora nosotros, o estamos nosotros viviendo bajo los rudimentos del mundo, siendo todavía como niños. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos llevan más de algunos años en la vida cristiana, caminando en el Señor, y esto nos anima a decirnos, y nosotros también a hacernos como un examen, un autoexamen. ¿Será que yo todavía estoy viviendo mi vida en la perspectiva terrenal? Seguro que yo estoy todavía viviendo mi vida anhelando los rudimentos de este mundo, peleando por los rudimentos de este mundo, basando mi vida y sustentando mi vida en los rudimentos de este mundo, basando mi vida, sustentando, colocando como fundamento las cosas de este mundo. Analicemos eso y cada uno haga ese análisis. Porque Pablo está diciendo que así vivíamos nosotros, estábamos bajo los rudimentos del mundo, pero llegó un bendito día cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y él estaba hablando a los Gálatas, pero nos está hablando también a nosotros. Y dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él está diciendo a los Gálatas, a ver, Gálatas, ustedes que se fascinaron con lo que vinieron a decirles estos personajes judaizantes, ese Jesús, el cual yo les prediqué cuando vine, ese Cristo, vino en el tiempo estipulado por el Padre, porque es que había una promesa, la promesa hecha a Abraham, de que iba a venir un día en que las cosas iban a cambiar, que el hombre iba a poder cambiar su realidad, porque el hombre hasta Cristo no podía cambiar su realidad. Indefectiblemente tenía que vivir con la ley, porque la ley era un ayo que hacía que ese hombre no se extralimitara en su carnalidad y terminara pues destruido por su carnalidad. Pero dice Pablo que vino un día, vino un tiempo estipulado por el Padre, cuando el mismo Padre envió a su Hijo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Vea, señores Gálatas, lo que yo les prediqué no es algo de fundamentos lógicos míos humanos. Yo les estoy hablando a ustedes es de que esto proviene de Dios. Esto no es de Pablo. Esto proviene de Dios. Los judaizantes hablan de sus tradiciones y de sus cosas, pero ellos también conocen o conocían las profecías que habían del cumplimiento de ese día, pero ellos han decidido no vivir por lo nuevo, por lo que las profecías decían, sino que han decidido seguir apegados a lo viejo. Han decidido seguir viviendo en lo viejo. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. El hijo es de arriba. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está poniéndole un sello a lo que les había predicado él. Dios envió a su hijo. Ahora, Dios está en un ámbito diferente al ámbito del hombre caído. El ámbito de Dios es celestial. El ámbito de Dios es otro ámbito. Creo que el sábado una hermana utilizó la palabra, si se quiere, dimensión. Dimensión. Sí, las cosas de arriba necesariamente no es porque están arriba en nuestro entendimiento que tenemos de arriba. Las cosas de arriba son de arriba porque pertenecen a un plano más elevado. Es un plano superior a la realidad en la cual está el hombre adámico caído. El hombre adámico caído está en una esfera cargada donde no hay acceso a la realidad de las cosas de arriba. Resulta que Pablo está diciéndole aquí a los Gálatas que el hombre, el que vino primero, es el Hijo de Dios. O sea que el Hijo de Dios estaba en esa otra realidad. Porque el Hijo de Dios hace parte de la deidad. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. El Hijo de Dios ha estado con la deidad en ese ámbito
superior, elevado, ese ámbito donde no tiene acceso la carne, donde no tiene acceso el hombre de carne. El hombre caído no tiene acceso a esa realidad. Pero por eso Dios envió a su Hijo a que atravesara el Hijo esa barrera de esa realidad. El Hijo atravesó la barrera de esa realidad que ningún hombre puede atravesar, porque es que de abajo hacia arriba no puede, pero de arriba hacia abajo sí se puede. Entonces, al decir que Dios envió a su Hijo, estaba afirmando no solamente que el Hijo estaba en la realidad de arriba, sino que el Hijo ha existido siempre en esa realidad con el Padre, porque Dios pertenece a una realidad que se llama eternidad. Y en la eternidad no está la temporalidad en la cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una temporalidad que nos habla de un tiempo lineal. Nosotros tenemos un tiempo lineal, entendiendo que hay un pasado allá, un presente ahora y un futuro hacia adelante. Es algo lineal. Pero la eternidad no obedece a esa relación de tiempo que nosotros en la cual estamos. Dios envió a su Hijo, Él hacía parte de la deidad, Él es el Cristo, y en un momento de la historia determinada, ese Hijo que estaba arriba viviendo en otra realidad, y quiero decirle una realidad muy sabrosa, una realidad muy rica, una realidad muy deleitable. El Hijo, estando en esa realidad, lo que está diciendo ahora Pablo es que se le proveyó al Hijo, porque el Hijo, haciendo parte de la realidad espiritual, Él es espíritu como el Padre es espíritu, se le dio al Hijo la realidad de tener un cuerpo, y un cuerpo que viene a esta realidad caída. Un cuerpo sometido a las leyes de una realidad caída, un cuerpo que obedece a las leyes de una realidad caída, un cuerpo que tiene todas las cosas que pueden ocurrirle a un cuerpo en la realidad caída. Por eso Pablo va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y va a decir, nacido de mujer. Lo que Pablo está diciendo es, mire, Dios no ha violado las leyes para que su Hijo venga aquí a esta tierra. Dios vino de una mujer como nace todo hombre sobre esta tierra. No es que el Hijo apareció por allá en un monte, no es que el Hijo apareció por allá en un lugar apartado, no es que el Hijo apareció, se materializó de buenas a maneras, o sea, una materialización como venido de otra dimensión y ¡pum!, se hizo visible de un momento a otro. No fue así. Dice, el Hijo tuvo que pasar por todos los procesos naturales como pasa un hombre, porque era un Hijo nacido de mujer. Eso nos está diciendo que este Hijo vino con la característica como la que tiene cualquier ser humano. Ya en las Escrituras, Dios había provisto, o sea, no es que Dios, cuando decidió que el Hijo viniera aquí, es que se le ocurrió a Dios que el Hijo tenía que venir aquí. Desde el mismo momento de la caída, allá en Génesis 3:15, desde el momento de la caída, ya Dios tenía el plan de redención. Y Cristo es la simiente de la mujer que vino para herir a la serpiente en la cabeza. Cristo era el verdadero descendiente de Abraham y de David. Participó de nuestra naturaleza para destruir al que tiene el imperio de la muerte y para librarnos del temor de la muerte. Ese es el Hijo del Hombre, según la propuesta de Dios. Porque este Hijo del Hombre tenía que nacer de mujer e identificarse con nuestra realidad. Este Hijo de Hombre tenía que ser sometido a los rudimentos del mundo, y este Hijo del Hombre tenía que, sobre esos rudimentos del mundo, tomar decisiones. Este Hijo del mundo o iba a vivir su vida
como la vive cualquier hombre caído en Adán, o este hijo de hombre iba a vivir la vida a la manera de Dios. Y es que Cristo entró en una realidad y en esa realidad él tuvo que tomar también decisiones. A él fue tentado como nosotros, porque el mundo hace parte de las cosas que a nosotros nos están permanentemente bombardeando para que nosotros seamos tentados y dejemos de construir, edificar en lo que es y caigamos de la edificación en lo que estamos haciendo y entremos en otro tipo de edificación. Y es muy fácil caer en otro tipo de edificación. Pero este Hijo de Dios no hizo las cosas a su manera, sino que hizo las cosas a la manera del Padre. Él nació de mujer y hizo tantas las cosas a la manera del Padre que él estuvo también bajo la ley, porque la palabra de Dios dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley. Allá en Lucas 2:21 se nos revela lo que se hizo cuando él nació. Desde que nació él estuvo cumpliendo la ley, los mandatos. Si se quiere, él estuvo bajo los rudimentos de la ley. Él fue circuncidado al 8º día, él fue presentado al templo. La Biblia nos dice que él asistía a la sinagoga. Claro que cuando habla de la sinagoga, la Biblia siempre se refiere a la sinagoga de ellos, nunca a la sinagoga de Dios, sino a la sinagoga de ellos. Porque la sinagoga es un recurso que se inventaron los que vinieron, los que estaban en Babilonia, fueron los que inventaron el sistema de sinagoga porque no había templo y se quedaron con ese sistema humano. Pero Jesús participaba de la sinagoga. Jesús enseñaba a los judíos sobre la ley, les hablaba sobre los mandamientos más pequeños que no podían ser dejados atrás. Él nació bajo la ley para tomar el lugar de los nacidos bajo la ley, sujetándose a sí mismo a la posición de sus mismos coterráneos. Jesús llevó el yugo insoportable de la ley, claro que sí lo llevó Jesús, en todo lo cumplía. Ese es el versículo 4. Vamos al versículo 5, hermanos. Este Hijo de Hombre, este santo Hijo de Dios, que vino y se vistió de un cuerpo, como el tuyo y como el mío, dice el versículo 5, que vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire que está diciendo aquí Pablo que este Hijo vino para que redimiese los que estaban bajo la ley. Esto es muy interesante. Él no dice que vino a redimir a los que estaban bajo el mundo, sino que específicamente del mundo Pablo va a mencionar la ley, ya que los judaizantes habían decidido por los rudimentos de la ley atrapar a los gálatas. Ahora Pablo les está diciendo, bueno, este Hijo vino justamente a redimirlos de esa ley. Ustedes, gálatas, están redimidos. ¿Qué significa la palabra redimir? A ver, los escucho. Rescatar, mi hermano. Muy bien, Germancito. La palabra redimir significa rescatar. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Redimir es devolvernos todo lo que se había perdido por causa del pecado, ¿no? Ya. A ver, el hermano Alexander. Una condición, mi hermano, para redimir es que hay que pagar un precio. O sea, Jesús pagó ese precio por podernos comprar, por podernos trasladar de ese reino en que estábamos al reino de Él. Gracias a los hermanos. Efectivamente, la palabra redimir, la palabra redención es la palabra que traduce el rescate, pero el rescate de que se le hace a alguien que se compra por un precio, que se hace una transacción. Ahí hay una transacción. Para redimir hay que hacer una transacción. La Biblia nos habla de redención en el caso en el antiguo pacto, cuando una persona
quedaba esclava a otro, usted tenía una deuda, usted no podía pagarle a esa persona la deuda, y entonces la única forma de pagar la deuda era, bueno, me voy a vender a ti por mi deuda. Y esa persona, si tenía familia, con toda la familia se trasladaba para la casa de ese hombre y comenzaban a servirle. Pero había una ley dentro del pueblo de Israel que cuando eso pasaba entre judíos, podía venir una persona, un familiar de esa persona que estaba sometida bajo esclavitud, y entonces esa persona podía venir y decir, bueno, ¿cuánto es que le debe allí mi familiar? Me debe tanto, listo, yo le pago, déjelo en libertad. Esa transacción se llamaba la transacción de redención, o sea que se podía rescatar a otra persona y se pagaba un precio. Por eso aquí Pablo está utilizando esa palabra de redimir y dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bueno, Cristo vino a hacer una transacción comercial, si se quiere ver de esa forma. Él vino a sacarnos de un mercado de esclavitud donde nosotros estábamos esclavizados a los rudimentos del mundo, a la carne y a todo el orden de la esfera de las tinieblas. Y Cristo vino a sacarnos de esa condición, hermano. ¿Y cómo nos sacó de esa condición? Pues pagando Él con su propia vida a costo de propia sangre. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ustedes, Gálatas, ustedes fueron redimidos de la custodia de la ley. ¿Quién levantó la mano? No veo quién levantó la mano. No, discúlpame, yo por error. Ah, listo, Janet, no hay problema. Cristo vino a redimirlos de la custodia de la ley. ¿Y para qué nos redimió Cristo de la ley? Para que recibiéramos la filiación y fuésemos hechos hijos de Dios. Es que es como que si a usted alguien, esa figura de redención también se aplicaba en tiempos de Pablo en el mercado de la esclavitud y de los esclavos, también se aplicaba a aquel hombre que iba al campo donde se estaban vendiendo los esclavos cuando llegaban los tramitadores, llegaban los hombres que hacían trámites con esclavos, compraventa de esclavos, llegaban con su cargamento, llegaban con su grupo de esclavos y los ponían en plaza pública y comenzaban a hacer ofertas a ver quién daba algo por quién daba algo por quién daba algo por y en la medida que se iban vendiendo los esclavos, pues obviamente el que venía tenía que escoger el mejor, el que le parecía que era el mejor para el trabajo que él lo necesitaba, y se proponía también un pago. Y esta persona que sacaba al esclavo también lo estaba redimiendo. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Una inquietud, Carlitos. Sí, yo entiendo que eso es lo que vino a hacer el Señor, ¿no? Ese es el precio que pagó por nuestra redención. Pero también tenemos el caso de Booz con Ruth. Ellos no estaban en esclavitud, pero Booz redimió a Ruth para tomar el territorio, lo que había sido de Noemí, ¿no? De su esposo. Y él redimió a Ruth casándose con ella. Y entonces también vemos esa figura, ¿no? De redención, que a ella se le devuelve lo que tenía, pero él tenía que hacerse cargo y tenía que casarse con Ruth. En ese caso ellos no estaban en esclavitud, entonces esa inquietud me queda, Carlito. Ya, Rebeca, bien. A ver, Germancito. Bueno, algo a ver si nos ayuda con la inquietud de la hermana, que es valiosa también. Recordemos que los huérfanos y las viudas tenían una condición muy lamentable, ¿no? En Israel. Entonces, pues una viuda no tenía el derecho
legal a heredar nada, ¿no? Si no tenía un hijo varón o si no tenía un esposo que respondiera por ella. Entonces era una situación muy similar también a la de los esclavos porque dependían pues totalmente de otro y en este momento, en ese momento Ruth también era una mujer viuda, entonces estaba completamente indefensa. Perdón, Carlitos, sí, yo creo que va por ahí, como dice Germancito, ¿no? Porque a lo que yo me refería justamente es que cuando el Señor vino, Él vino a pagar un precio para que nosotros recuperáramos todo lo que perdimos realmente por causa del pecado, y una de las cosas que perdimos fue justamente identidad, que nos volvió huérfanos porque nos quedamos sin padre. O sea, cuando el Señor partió de aquí, dijo: yo les enviaré al Consolador, no les dejaré huérfanos, ¿no? Entonces, sí creo que va muy acorde con lo que dice Germancito, ¿no? Estábamos en esa condición de orfandad, realmente habíamos perdido identidad, y a eso es a lo que me refería cuando decía con el sacrificio del Señor y con lo que hizo el Señor, la redención nos devuelve también todo lo que perdimos con respecto al ser humano, todo lo que perdió en esa condición de pecado, ¿no? Y una de las cosas es justamente eso, paternidad de Dios, y quedamos huérfanos, ¿no? Entonces yo creo que, sí, gracias Germancito, yo creo que va por ahí. Sí, mi hermana y hermano Germán, efectivamente, el término de redención, el Señor utilizó varias figuras en el Antiguo Testamento y otra de las figuras era esa, la del pariente redentor, en el caso de Boaz y pues, Y me fue Ruth, mi hermano, y Ruth. y Ruth, perdón, y Ruth. Es otra de los casos que se presentaba en que una persona podía ser tomada y redimida, ¿no? En el caso de ella era una viuda, y esta viuda tenía, pues, la mujer, las viudas, si no tenían un familiar que podía ayudarlas a ella, pues ellas quedaban en un estado total de desprotección. Ese era un caso que se presentaba, ¿no? En los tiempos bíblicos. Y efectivamente ahí tenemos la figura del pariente redentor que redime o rescata también a Ruth. Y esa es otra figura de la redención que la Biblia nos da. Recuérdese usted que, como decían ahora ustedes, está la figura de esa sensibilidad que tenía el Señor por la viuda, por el huérfano y por el extranjero. Y eso nos habla de la condición nuestra, ¿no? No olvidemos que de alguna manera en cuanto a la paternidad, el hombre natural es un hombre que está huérfano, no tiene a Dios. Si no tienes a Dios, pues estás totalmente suelto en este mundo sin ninguna paternidad. Nos habla de otra realidad también del hombre natural. ¿Cuál es la otra realidad del hombre natural? El hombre natural no tiene una relación con el Hijo de Dios. Ese hombre anda divorciado de la realidad de Dios. Entonces, ese hombre se encuentra también en estado, hablando en términos espirituales, de viudez, porque no tiene un marido que le pueda sustentar. Esa alma se encuentra viuda, no tiene un varón. Y nos habla también del extranjero, porque cualquiera que está fuera de Dios, Adán, el hombre caído, es un hombre que vive en tierras alejadas de Dios, es un extranjero. Y Dios dejó esas figuras del extranjero, la viuda y el huérfano, para que nosotros veamos la condición y entendamos la condición profunda del hombre que vive sin Dios en este mundo. Hermancito. Mi hermano, hay un detalle especial en esta redención de Booz con Ruth. Recordemos que había un paciente más cercano que Booz y Booz le comunicó antes de redimir él a Ruth que el derecho legal lo tenía este otro familiar, pero este otro familiar no quiso hacer uso de ese derecho legal. Entonces también nosotros estudiamos, ¿no?, ese libro y veíamos que Booz no tenía pues esa obligación bajo la ley de redimir, esa obligación la tenía dicho pariente cercano,
pero cómo ahí se manifiesta la gracia, ¿no? Cómo por gracia vos decides redimir, pero sin violar ese derecho legal que tenía el otro, diciéndole al otro, tú tienes que redimir. Y le dijo, pero sí, inicialmente dijo que redimía, pero entonces cuando le dijo la implicación de lo que tenía que tenía que hacerse cargo de esta mujer, que tenía que hacerse cargo de su casa, ella vivía con su nuera. Entonces, cómo este hombre dice que no, porque él no puede dañar su heredad, ¿no? Entonces veíamos cómo eso tenía una connotación espiritual que de cierta manera eso representaba la ley. Por la ley, el pariente más cercano era el que tenía que heredar, pero la ley no nos puede redimir. Entonces, como la gracia sí nos puede redimir. Yo no sé si recuerdan algo los hermanos cuando estudiamos sobre eso, me pareció que fue algo muy, muy valioso que el Señor nos mostraba ahí. Bueno, gracias, Germán. Recordarnos de ese estudio que se hizo, ¿no? ¿Qué dice Alex? Bueno, aquí mis hermanos veo algo también muy importante, finalizando el 4 y comenzando el 5, que dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mira que hay una condición para que el Espíritu Santo pues sea dado por el Señor, y esa condición es que seamos hijos, porque el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Nosotros sabemos que el Señor envió a su Hijo al mundo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, pues para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que esa redención está abierta para todo mundo, pero solo se hace efectiva para el que cree. Por eso la fe nos mete bajo la ley. Sabemos que si el Señor cumplió la ley, pues nosotros en él estamos bajo la ley, cumpliendo la ley al nivel espiritual. Por esa condición de reconocerle a él como Señor y Salvador, es que nos es dado el Espíritu Santo. Y esto está disponible para todos, eso lo sabemos, ¿no? El Señor nos lo ha mostrado, que la muerte de su Hijo en la cruz fue para que todo el mundo pudiese ser redimido. Pero solo es redimido aquel que cree y se somete a Cristo, se mete bajo la ley. Yo veo aquí como mostrándonos la palabra esa similitud de por qué el Señor nace de mujer, pues tenía que, como decías tú, ser cumplidor de todo lo que el hombre tiene que cumplir, y nace bajo la ley. Nosotros recibimos esa adopción de hijos y se nos entrega el Espíritu Santo, es porque nos sometemos a Cristo y creemos pues por fe de que Él es ese Salvador, y no solo Salvador, sino Señor. Gracias, hermanos. Dice aquí la palabra que, como estaba diciendo ahora el hermano, para que redimiese, estamos hablando de Gálatas 5, 4, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Hermano, nosotros estábamos sin Dios en este mundo. Estábamos huérfanos, estábamos viudos, vivíamos una vida extranjera, vivíamos la vida de Caín. Caín fue un errante, vivíamos esa vida. El hombre que viene a esta vida y que no sabe ni para qué viene, ni de dónde viene, ni para dónde va. Esa es la vida, esa es la realidad del hombre que vive en este mundo. Aunque el mundo le pinta una realidad, aunque el mundo lo atrae, lo seduce y lo persuade para que se llene de esa realidad, el hombre debe reconocer que es un ser extranjero y errante, que no encuentra satisfacción en nada, y no encuentra satisfacción en nada porque él no tiene un propósito, él no sabe nada. La vida de un hombre sin Dios es una vida muy triste. ¿Y por qué es una vida muy triste? Porque la vida sustentada en la realidad del hombre caído es una vida donde usted la vive sin ningún propósito, usted no va hacia ningún lado. Es muy triste darse cuenta que usted nace, crece, si logra reproducirse, para un día finalmente morir y todo se acabó. Todos sus esfuerzos, todos sus infortunios, todas sus alegrías, todas sus derrotas, todas sus tristezas, como que no llevan a nada, según la condición del hombre natural, porque el hombre natural está aquí en este mundo dando vueltas sobre todas las cosas,
tienen momentos de satisfacción, quizás momentos fugaces de alegrías y de gozos, pero todo un día se termina y la muerte viene a ser esa bofetada que termina con todo el orgullo humano, porque después de la muerte, para el hombre natural, no queda absolutamente nada, todo es desolación. Eso es muy triste, esa es la realidad del hombre natural, la realidad del hombre que vive sin Dios. Pero dice la palabra, como lo está diciendo el apóstol Pablo, de que Dios tenía y tiene otro plan. ¿Y cuál es ese plan? Introducirnos a nosotros en su realidad. Porque dice la palabra en el versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción. Estando en esa condición, estando en esa realidad, Dios decide a nosotros meternos en su realidad a través de un concepto. ¿Cuál es el concepto? El concepto de la filiación. Filiación, o sea, el concepto de volvernos hijos. Y esto cambia el panorama. Esto lleva al hombre a otro lugar. Esta definición de filiación tiene que ver con vida, tiene que ver con posición, tiene que ver con privilegios, tiene que ver con destino, tiene que ver con propósito, tiene que ver con origen, tanto que tiene que ver con esta palabra filiación. Fuimos adoptados. Como usted ver a un niño que está allá en un orfanato, esperando a que alguien un día se apiade de ese niño. Aquí lo vemos, ¿no? Ustedes han visto aquí en la televisión, para los ecuatorianos, acá hay algo que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las siglas ICBF. Ahí llevan todos los niños que tienen problemas de paternidades o maternidades, pues paternidades en sentido genérico, sin padre o sin madre, o niños que han sido quitados de padres y madres irresponsables o padres y madres que no podían sostenerlos, y uno va viendo la realidad de estos niños, ¿no? Porque hay algunos que fácilmente los adoptan debido a características, debido a cosas llamativas, pero hay algunos niños menos privilegiados y uno a veces ve la propaganda esa y ve que hay unos niños como que siguen allí, siguen allí, siguen allí. Algunos hasta llegan a crecer ahí en el ICBF, nadie nunca los adopta. Esa es una realidad. Y esa realidad nos está mostrando también a nosotros una realidad espiritual. Nosotros estábamos en un mundo sin padre, estábamos en un mundo, sin la verdadera paternidad, porque teníamos un padre terrible, el padre del rey de las tinieblas. Bajo ese espíritu nos movíamos y estábamos allí, y Dios decide mandar a su hijo y enviar a su hijo para justamente sacar de esa condición y sacarnos de esa condición. Necesitamos tener la vida del Padre y somos convertidos en hijos de Dios. Por la filiación somos convertidos en hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. Ahora, el hijo de Dios es un hijo que en su proceso, según el Nuevo Testamento, esa filiación incluye la vida de Dios, y como tiene la vida de Dios, nos habla también de que tenemos derechos, tenemos posición, y también tenemos el llamado a, como hijos de Dios, madurar. Vea usted que en la palabra de Dios, cuando se habla de hijos por el Nuevo Testamento, resulta que la palabra hijos en el Nuevo Testamento no fue traducida, así como muchas otras palabras, con toda la profundidad del griego. Me explico. Hay veces que en la Biblia aparece la palabra hijos
y significa una cosa, y a veces también en la Biblia aparece la misma palabra hijos, pero significa otra cosa. La palabra hijos en el griego por lo menos incluye dos términos para hablar de hijos que no fueron traducidos exactamente en la Biblia. Hay una palabra que es la palabra tecnón, que significa hijos, y la palabra huíos, que también significa hijos, pero hijo maduro. Tecnón significa hijo pequeño, inmaduro, y la palabra huíos es hijo ya grande, maduro. O sea que si nosotros vemos aquí mismo en la palabra, tendríamos que comenzar a tratar de determinar cuándo se está hablando de huíos y cuándo se está hablando de tecnones, o sea, de hijos pequeños y de hijos maduros. Lo cierto es que Dios, según lo que nos explica la Escritura y nos revela, Él no quiere que nos quedemos como tecnones o hijos pequeños, sino como Él quiere que lleguemos a ser hijos maduros. Vamos ahí al versículo. Por ejemplo, aquí en el versículo 5, cuando dice, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, ¿cuál de los dos ustedes creen de esas dos palabras griegas debería aparecer ahí en el versículo 5 si la fuéramos a ver en el griego original? ¿Sí me hago entender, hermanos? Huíos. No como tecnones, sino Huíos, como huyos. Ajá. Bueno, Huíos. ahí les dejo tarea para que ustedes investiguen el versículo 5 y el versículo 6. Tarea. Yo creo que los dos, porque tenemos que empezar por el uno para terminar en el otro. Bueno, tarea para que ustedes lo investiguen a ver cuál de esos dos debería de ser la palabra adecuada. Y vamos al versículo 6 que vuelve a decir, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ah, tremendo esto, hermanos. Versículo 6. Por cuanto sois hijos, según la revelación del Nuevo Testamento, todo lo de Dios apunta al hecho para producir hijos. Eso es lo que busca el Padre. El Padre quiere hijos. Por donde usted lo vea, va a ver que el Padre quiere hijos. Pero ¿hijos de qué categoría? Hijos A la imagen del Hijo. Exactamente, hijos de la misma categoría de su Hijo. Y Él, para que los hijos sean de la misma categoría de su Hijo, pues lo que ha hecho es darnos esa naturaleza, la naturaleza que se encuentra en su Hijo. Porque no habría otra manera de que pudiéramos ser hijos. Yo no podría sentarme a tratar de ver cómo es que Jesús es para yo ser como Él. Y creo que en algunas veces se nos ha enseñado eso, ¿no? Usted haga lo que Jesús haría, pero pues en mi naturaleza humana, ¿yo cómo voy a saber lo que Jesús haría? ¿Qué dice Germán? Tremendo, ¿no? Un hijo con la naturaleza humana, pero no viviendo bajo los rudimentos del mundo, ¿no? Sino viviendo bajo los recursos inagotables del Padre. Sí, mi hermano. Por eso la filiación que está hablando Germán es el punto central de toda la administración de los asuntos de Dios, de la dispensación de Dios. Si se quiere hablar de otra palabra, la economía de Dios. Esa palabra no le gusta a algunos hermanos cuando se habla de economía, porque no aparece en la Biblia la palabra economía, pero existe una palabra griega. Bueno, hoy estamos como muy griegos. La economía, la oikónomo, aparece en la escritura y tiene que ver con lo que significa el manejo que tiene Dios de sus asuntos en su casa. ¿Qué es lo que Dios ha querido en su casa? Pues llenarse de hijos. Dios quiere muchos hijos. Dios no es un padre austero que no quiere muchos hijos. Él quiere su casa llena de hijos. Él justamente
quiere un pueblo para que ese pueblo se convierta en sus hijos. ¿Qué dice Germancito? Hermano, perdone que le interrumpa, pero escuchado de forma natural suena hasta irresponsable. Dios quiere llenarse de hijos, ¿no? O sea, cuánto de forma natural aquí en esta tierra, cuántas veces el hombre no se llena de hijos, pues con unos propósitos totalmente distorsionados. Muchas veces el hombre por querer sentirse más hombre, muchas veces los que están en condición de extrema pobreza porque les llegue un ingreso solidario más grande, pero realmente pues aquí estamos entendiendo que el Padre quiere muchos hijos que poblen esta tierra conforme a la imagen de su Hijo, que Dios es un Padre responsable y Dios tiene recursos inagotables para sus hijos, ¿no? Amén, amén, así es. Dios quiere muchos hijos, pero de una categoría, como su hijo. Todos los que estamos aquí, como su hijo. La redención de Cristo es para introducirnos justamente en la filiación, en esa filiación de Dios, a fin de que nosotros podamos disfrutar de la vida divina. Dios quiere que usted disfrute. ¿Cómo así? Hermano, ¿cómo así que Dios quiere que nosotros disfrutemos? Sí, hermano, Dios quiere que nosotros disfrutemos. El diablo es el que nos ha hecho creer que Dios a todo lo que nos gusta, como que a todo lo que nos gusta nos dice que no. Y eso es un engaño. Dios quiere que tú disfrutes la vida a la manera como Él la diseñó, porque es la manera de disfrutar la vida. Él quiere que... Tanto quiere Dios que el hombre disfrute la vida que lo colocó en un lugar que se llamaba así, el lugar del disfrute o del deleite. Eso significa la palabra Edén. O sea que Dios nos creó para disfrute, sí. Yo no sé si esto de pronto nos puede chocar, pero es que el diablo nos quiso vender a nosotros la idea de que Dios no quiere que usted disfrute de nada, que usted sea un amargado, cara triste, aburrido, yo qué sé qué cosa, y que la única forma que usted disfrute es de los placeres desordenados y desorbitados y que ese es el verdadero disfrute. No, pues eso no es el verdadero disfrute. Dios quiere que tú disfrutes la vida como nadie, hermano, como nadie. Que la disfrutes tu vida, pero la vida divina como ha sido diseñada, porque la vida fue diseñada para disfrute. Parece que estuviera diciendo algo que no es, pero sí es así. Por eso les digo, el hombre fue colocado en un lugar que se llamaba el lugar del disfrute, en el Edén, que era un lugar de deleite, de disfrute, donde el hombre disfrutaba al Padre, el Padre disfrutaba al Hijo y el hombre disfrutaba de todo lo creado, de todo lo que estaba a su alrededor, y el hombre tenía grandes propósitos en lo que Dios quería que él hiciera. Y por eso dice el versículo, y por cuanto sois hijos, él no está diciendo que usted va a ser un hijo, Pablo no le está diciendo a los Gálatas que ellos iban a ser unos hijos, él les está diciendo, ustedes son hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Cómo se nos garantiza que nosotros somos hijos? Pues porque Dios nos dio de su misma naturaleza. ¿Y cómo es su misma naturaleza? Pues a través del espíritu. Nosotros disfrutamos la filiación de Dios a través del Espíritu. Sin el Espíritu no podemos nacer de Dios para tener la vida divina, ni podemos disfrutar la vida a la manera como Dios quiere que la disfrutemos. Una vez que hemos nacido del Espíritu, necesitamos el Espíritu para crecer también. Sin el Espíritu no podemos tener ni posición, ni derecho, ni privilegios de filiación. Todos los puntos cruciales que tienen que ver con la filiación dependen del Espíritu. Hermano. Mira que aquí hay una cuestión que incluso es doctrinal y que genera tanta confusión en medio de la iglesia, ¿no? Porque dice que por cuanto sois hijos, nos dio el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
Entonces, si realmente no hay una revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues la paternidad de Dios jamás tampoco va a poder ser revelada a nosotros, ¿no? Y pues ustedes saben a qué me refiero con algunas doctrinas que hablan de otra cosa. Sí, señor, mi hermano. Y termino ahí ese versículo 6, porque dice Pablo que el Espíritu mismo dice dentro de nosotros, Abba Padre. Es muy curioso que Pablo termine este versículo diciendo Abba Padre, porque en la Biblia aparece este Abba Padre también en Romanos 8, cuando habla de los hijos de Dios, que son movidos por el Espíritu. Y la única tercera vez que vuelve a aparecer este versículo es cuando Jesús está orando allá en el Getsemaní, en el momento más crucial de su obra, de su vida, cuando él estaba ya orando y dice que como gotas de sangre caían de su cabeza en esa intercesión profunda que estaba haciendo el Señor. También el Señor habló de la palabra Abba Padre. Pablo utiliza esta expresión porque ¿y por qué les digo que es muy curioso? Porque ¿qué significa Abba? A ver, hermanos. Papito Papito. Bueno, o papi, creo. bueno, está bien. El Abba es una palabra aramea. Pablo utiliza una palabra aramea y una palabra griega, pero que las dos significan lo mismo. ¿Cómo les parece? ¿Por qué Pablo lo ha utilizado como decir padre, padre, no? ¿Qué es lo que estaba queriéndonos dando a entender con esto? ¿Ustedes qué piensan? Ya para terminar. Porque si Abba significa lo mismo que padre, ¿para qué decir dos veces? ¿Por qué no decir solamente Abba? ¿O por qué no solamente decir padre? Y no decir Abba Padre. Y el Señor Jesús la utilizó en Getsemaní y Pablo la vuelve a utilizar en Romanos. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Espíritu con esto? ¿Qué pueden ustedes ver? A ver, Germán. Yo ahí veo que como que el Espíritu nos está enseñando, primero pues se revela esa paternidad de Dios, pero una paternidad muy próxima, una paternidad donde realmente nosotros podemos sentir el verdadero amor de Dios, pero cuando dice Padre más adelante, pues no sé si esté equivocado, es que aún estando revelada esa paternidad, esa proximidad con el Señor, Él no deja de ser Padre. O sea, cómo está esa posición de Él ahí. Está muy próximo, somos uno con Él, pero tenemos que entender cuál es la posición de él. Como, eso es lo que veo como en la segunda parte cuando dice padre. Ok, mi hermano. ¿De acuerdo con los hermanos? ¿De acuerdo? Yo creo que también estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano Germán. Está la parte de Abba que nos habla de una palabra como muy íntima. Algunos dicen que ese Abba es como el sonido que hace el niño cuando está aprendiendo a decir papá. Es como una palabra de mucha relación, en identificación, amorosa, tierna, comunión. Y la otra parte es cuando se habla ya de padre, entendiendo que no porque es una relación amorosa, una relación cercana, estrecha, profunda, no significa que él siga siendo el que genera todo, porque la palabra padre me da la idea de que el que genera. O sea que vemos a un Dios de un lado con una característica, pero completo, lo vemos con la otra palabra que nos dice, bueno, Él sí es todo eso, pero también Él es el Padre, Él se merece una reverencia, Él es el creador de todo. Yo estoy en otro nivel que Él. Entonces, ese espíritu clama dentro de nosotros esas dos realidades que debemos de tener en nuestro acercamiento con nuestro Padre, porque nosotros nos acercamos a Dios de las dos maneras, viéndolo como con ese respeto de quién es Él, pero con ese cariño y amor profundo por lo que Él ha hecho. O sea que, hermanos,
Ese es el espíritu que ha sido colocado dentro de nosotros para que nos esté mostrando esas dos caras de la moneda del mismo Dios y que nos está hablando claramente de que Él desea que nosotros seamos introducidos en esa realidad de la filiación para que podamos salir de la realidad en la que vivíamos y entrar en la realidad de Él, una realidad profunda que nos va a llevar a tener una vida y a vivir la vida a la manera que como fue diseñada la vida del hombre. La hermana Rebeca. Sí, Carlitos, qué importante entender esto, ¿no? Lo que tú decías con respecto a Abba Padre. Y creo que es algo que está pasando incluso en la sociedad, ¿no? Actual, en nuestra sociedad. A veces esto de que los padres queriendo ser amigos de los hijos han perdido el respeto hacia los padres, ¿no? En ese querer ser que haya tanta intimidad y yo quiero ser un amigo de mi hijo. He conocido muchos casos y ahora vemos, ¿no? Cómo los hijos ahora parecen padres de los padres porque se perdió el respeto. Y yo creo que esto es importante porque, o sea, nosotros, lo que tú decías, qué importante es, incluso dentro de la sociedad se ha perdido el respeto a Dios y es porque se ha perdido el temor de Dios. Entonces yo creo que esto es importante, de que si bien es cierto, a medida que vamos viviendo el proceso, Dios se va manifestando como Padre y nos expresa todo su amor. O sea, ese mantener y no perder el temor de Dios en el sentido de que ese temor reverente que debemos siempre tenerle, y qué importante es el mantener el temor de Dios. Incluso nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, qué importante mantener ese equilibrio sin salirnos de, ¿no? A pesar de que uno llega a tener esa intimidad tan grande, tan linda con el Señor y con el Padre. Entonces pienso que sí es importante el mantener ese temor de Dios, que es ese temor reverente que nos, como dice la palabra, que el temor de Dios nos mantiene apartados del mal, que es lo que realmente nos mantiene apartados del mal. Entonces, eso, Carlitos, es lo que me pareció muy importante esto. Gracias, mi hermana, gracias. Efectivamente, sí. Ese es como el contrapeso a los extremos. Eso que tú estás diciendo y lo que se está viendo ahora, una figura paterna que psicológicamente se ha distorsionado con una psicología humanista. Y esta psicología humanista obedece a los patrones de este mundo y ha hecho y ha creado a niños, a jóvenes que están tratando de meter a sus papás dentro del mismo bolsillo que tienen a todos los amigos y tratarlo como cualquiera, hasta con nombre, como cualquier amigo, y se habla de que esa es la mejor relación, pero nosotros vemos que eso se ha convertido en un desastre porque la realidad que está viviendo nuestro mundo actual nos hace ver que unos jóvenes que han perdido todo respeto y toda la proporción de sus padres. Y aquí el Señor nos muestra un equilibrio, ¿no? Si Él es todo eso, Él es amoroso y Él quisiera que nosotros tuviéramos una íntima relación profunda a través de por eso nos dio el Espíritu, para que pudiéramos tener una relación profunda con Él y entendiendo de que Él es el generador de todas las cosas y que Él es el Padre y que Él tiene ese respeto por ser el Padre.